Bienvenidos a un capítulo oscuro de la historia. Hoy nos adentraremos en la vida intensa y controvertida de Juan Calvino. ¡Ay, Calvino! Ese pequeño día que no, esta vez no. Nacido bajo el nombre de Jean Chauvin, o como se diga porque eso parece más un nombre chino que un nombre francés. Calvino tuvo la inculcación de la fe católica por parte de sus padres, pero parece ser que la rebeldía típica juvenil le pegó bien fuerte. Fue enviado por su padre a estudiar en un colegio bastante severo, donde pasó varios años con el objetivo de convertirse en sacerdote. Parece ser que aquí acabó un poco hasta los cojones, ya que abandonó el camino para ser sacerdote y empezó a estudiar Derecho Civil. Poco más tarde empezaron sus consignas contra la Iglesia Católica. Antes de nada, un pequeño aclaratorio. Cuando se habla de reforma, realmente es un término bastante incorrecto, ya que en un principio no se pensaba reformar nada, sino hacer una sustitución de una doctrina por la otra. Es decir, la abolición de la Iglesia Católica de una forma integral. Por lo tanto, sería más correcto llamarlo revolución más que reforma. En agosto de 1565, Calvino, en el pic de su rebeldía, escribió una carta al rey Francisco I, sirviendo como prólogo a su libro Institutos de la Religión Cristiana. Pero, ¿por qué esta carta fue tan impactante? La carta, colocada en carteles por todo el reino, denunció a los protestantes como rebeldes. Calvino pedía no tolerancia, algo que despreciaba, sino el fin del catolicismo en favor de un nuevo evangelio. Calvino sostenía que solo podía haber una iglesia verdadera y que los reyes debían erradicar por completo al papado. Las cosas se pusieron feas para los protestantes en Francia, un país esencialmente católico, al menos en aquella época. Hoy en día ya se sabe. Así que Calvino salió por patas. Estuvo por Ginebra, Ferrara y Estrasburgo. Luego regresó a Ginebra, donde pasaría el resto de su vida. Como nuevo en las responsabilidades públicas, su decisión marca un punto de inflexión en la historia de la ciudad. Aunque no introdujo los artículos legislativos de Ginebra, su influencia en su aprobación en 1537 fue significativa. Atentos a estas leyes porque la verdad que no dejan indiferente a nadie. Consistorio y consejo se unieron para la prohibición del juego, la profanidad, la embriaguez, la frecuentación de tabernas, el baile, canciones indecentes o irreligiosas, el exceso en el entretenimiento, la extravagancia en la vida, la falta de modestia en el vestir, el color y la cantidad permitida de ropa, así como el número de platos permitidos en una comida. Estaban especificados por ley. Las joyas y el encaje también estaban mal vistos. Una mujer fue encarcelada por peinar su cabello a una altura inmoral. Las actuaciones teatrales se limitaban a obras religiosas, aunque más tarde también fueron prohibidas. Este ya es el mejor. Esto es la demencia absoluta. Atentos. Se prohibió que las madres pusieran a sus hijos nombres de santos de la Iglesia Católica. Todo estaba prohibido. Absolutamente todo, excepto asistir, por supuesto, a las misas de Calvino, lo cual de no hacerlo serías castigado por ley. Los artículos generaron controversia, dividiendo la ciudad en dos facciones: jurantes, aquellos que juraban cumplir las leyes, y no jurantes, quienes se negaban. Pero las tensiones no se detuvieron ahí. Calvino se enfrentó a preguntas cruciales de Berna sobre los puntos más disputados. Aquí es donde la historia toma un giro interesante. Calvino, buscando la autonomía de Ginebra, llevó su reclamo a Lausana. Al regresar a Ginebra, la oposición se intensificó. En 1538, el Consejo tomó una medida extrema. Exiliaron a Farel, a Calvino y a un evangelista de Ginebra. A pesar de las dificultades, Calvino no dejó que la pobreza o la mala salud lo detuvieran. Se casó con Idelette de Bure, viuda de un anabaptista que él mismo había convertido. Sin embargo, el destino de esta mujer permanece en la penumbra. Sabemos poco más que dio a luz a un hijo en 1542, quien lamentablemente falleció poco después. Ella también falleció al poco tiempo. Tras arduas negociaciones, Amy Perrin, comisionado de Ginebra, persuadió a Calvino para que regresara. Lo hizo a regañadientes el 13 de septiembre de 1541. Su retorno fue modesto. Ginebra, una ciudad-estado eclesiástica de 15.000 habitantes, reconocía una constitución eclesiástica con pastores, doctores, ancianos y diáconos, pero el poder supremo recaía en el magistrado, Juan Calvino. En noviembre de 1552, el Consejo
declaró que los institutos de la religión cristiana, de Calvino, eran una doctrina sagrada que ningún hombre podía cuestionar. Aquí es donde los decretos dogmáticos del Estado se volvieron más evidentes. En 1545, la popularidad de Calvino en Ginebra ya era bastante escasa, como lo atestiguan sus propias cartas. Hechos como el que vamos a presentar a continuación no hacían más que añadir leña al fuego. Imaginen esto: Jacques Brett, opositor de Calvino, fue arrestado, torturado y decapitado por llamar a Calvino hipócrita. Su libro fue quemado, su casa destruida y su esposa arrojada a la calle. Este acto fue más criticado que la expulsión de Castellio o las penas impuestas a Bolsec, hombres moderados opuestos a opiniones extremas en disciplina y doctrina, sospechosos de reaccionarios. Calvino no se acobardó. En 5 años se dictaron 58 sentencias de muerte y 76 de exilio en Ginebra. Estas cifras no son realmente significativas, ya que no estamos contando la cantidad de gente que se torturó. Y créanme, estas torturas eran horrendas, hasta el punto de que muchas de las víctimas cometieron suicidio con el fin de no seguir sufriendo estos abusos. Muchos de los ejecutados por Calvino fueron por el supuesto delito de ser portadores de la peste negra, algo insólito, teniendo en cuenta que muchos sacerdotes morían a causa de dar la extrema unción a los enfermos. Calvino tenía más miedo que un conejo a la peste negra, y esto es atestiguado en muchas de sus cartas. Los pastores de Calvino temían ejercer su función en cuanto a la extrema unción, por lo que fue realmente difícil encontrar voluntarios para esta tarea. Pierre Bianchet, un pastor de Calvino, se ofreció varias veces para esa tarea de manera heroica. Finalmente murió al poco tiempo. Debido a la falta de voluntarios, decidieron hacer un sorteo entre los ministros para escoger a los que realizarían esa tarea. Monseñor Calvino no fue incluido con los demás, claro. Estaba ocupado sirviendo en la iglesia y respondiendo a todos los que pasan. Ya. Tras la devastadora plaga, Ginebra se sumió en una determinación irracional por castigar a los supuestos fomentadores del mal. Bernard Dallinges y Dunant, alias Freckles, fueron acusados de aplicar veneno de peste a un pie de un hombre ahorcado, un acto espantoso que luego untaron en las cerraduras de varias casas. Una acusación absolutamente demencial que no tiene ningún sentido. Lamentablemente, Freckles murió bajo tortura en febrero de 1545, sin admitir sus crímenes. Los torturadores, en su celo por hacer el bien, fueron torpes y provocaron una hemorragia fatal. A pesar de ello, el cuerpo de Freckles fue arrastrado al centro de la ciudad para ser quemado, una macabra tradición destinada a calmar a los habitantes aterrorizados. Los ciudadanos de Ginebra odiaban a Juan Calvino, como él mismo afirmaba claramente. En 1554, Calvino escribió: «Los perros ladran a mi alrededor. En todas partes me saludan con el nombre de hereje, y todas las calumnias que puedan ser inventadas se acumulan sobre mí. En una palabra, los enemigos entre mi propio rebaño me atacan con mayor amargura que mis enemigos declarados entre los papistas». Vamos, que no lo quería ni su padre. La historia del reinado del terror de Juan Calvino en Ginebra es indiscutible, pese a que muchos académicos protestantes intentan decir lo contrario. Calvino mismo mantuvo registros históricos que han perdurado hasta hoy y que constatan estos hechos, por supuesto. Si os ha gustado este vídeo, suscribiros, darle like y dejad un comentario. En el próximo capítulo estaremos hablando sobre el puritanismo, el racismo y cómo la predestinación calvinista influyó en estos movimientos racistas. Un saludo.